Hola, mi nombre es Arrigo y en este video voy a resolver el problema número 4 del examen de cálculo para la admisión a la maestría y doctorado del posgrado de matemáticas de la UNAM. Entonces, pues bien, veamos qué dice el problema. El problema dice, considera la función polar r igual a f de teta igual a 4 coseno de teta para teta entre 0 y 2pi. Y el inciso 4.1 dice, grafique la función de esta curva. Y el inciso 4.2 utilice que x es igual a f de teta, coseno de teta, y y es igual a f de teta, seno de teta, para calcular dy en dx cuando dx es distinto de 0 y calcule la pendiente de la tangente a la curva en teta igual a pi cuartos. Ok, entonces es un problema de coordenadas polares, a pasarlo a coordenadas rectangulares, y pues veamos qué tenemos que hacer. En el primer ejercicio es graficar y en el segundo ejercicio es utilizar derivadas, pero bajo la transformación de coordenadas polares a rectangulares. Entonces veamos el primero. Entonces vamos a graficar la curva r igual a coseno de teta y entonces en este caso vamos primero a pasarla a coordenadas rectangulares y recordemos que el cambio es x es igual a coseno de teta y y es igual a y seno de teta. Entonces es lo mismo que decir r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada y teta es igual a la inversa de la tangente en x entre y. Ahora, la idea general de este cambio de coordenadas es tener una equivalencia 1 a 1, ¿no? Y en algunos casos es más fácil expresar las cosas en coordenadas polares y en algunos en coordenadas rectangulares, ¿no? Una recta eh, puede ser más fácil en rectangulares y puede ser mucho más complicada en polares y viceversa. Un círculo es algo muy fácil en polares, pero un poco más complicado en rectangulares, ¿no? Entonces, la idea es pues ver cómo podemos, o sea, qué nos da esta función en coordenadas rectangulares y pues simplemente, dado que tenemos r igual a coseno de teta, pues para ponerlo en términos de r coseno y y seno, ¿no? O sea, en términos de y x, pues multiplicamos por una r y nos queda que r cuadrada es igual a 4 r coseno de teta, ¿no? Es decir, esta ecuación la estoy multiplicando por r y entonces me queda esto, que es lo mismo que decir que x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Porque r cuadrada es x cuadrada más y cuadrada, es igual a 4x, ¿no? Porque 4r coseno de teta es lo mismo que 4 por lo que habíamos dicho que era x. Ahora pues ya tenemos una cosa relativamente sencilla en coordenadas rectangulares, pero pues eso lo podemos ver como un círculo, ¿no? Nada más hacemos un poco de álgebra, ¿no? Y nos queda que x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Y entonces pues eso nos da el círculo centrado en 2,0, ¿no? Con radio 2, ¿no? Recuerden que este radio está elevado al cuadrado y que los términos que aparecen aquí son menos las coordenadas, ¿no? Entonces aquí tenemos un menos 2, o sea, un 2 en la coordenada x como su centro de este círculo y un menos 0, ¿no? Como la coordenada en y de su centro. Y eso pues es justamente este círculo que aquí aparece. Entonces con eso ya tenemos la gráfica de este círculo en coordenadas rectangulares, ¿no? Donde es un círculo de radio 2 centrado en el punto 2,0. Entonces, eso resuelve el inciso número 1 y ahora veamos el inciso número 2. En este, un recordatorio nos pide que calculemos dy en dx cuando x dx en dθ es distinto de 0, ¿no? Y que luego lo evaluemos en θ igual a pi cuartos. Entonces, pues utilizando que para nuestro ejercicio f de θ es 4 coseno de θ, pues vamos a sustituir esta expresión para x y para y luego vamos a derivar, ¿no? Entonces, pues dx en dθ, pues es la derivada con respecto de θ de f de θ por coseno de θ, que en este caso es f de 4 coseno de θ por coseno de θ, entonces nos queda 4 coseno cuadrado de θ, y pues la derivada del coseno es el seno. Entonces, pues aplicamos la regla de
de la derivada cuando tenemos potencias, y entonces nos queda 4 por la derivada de coseno cuadrado de teta con respecto a de teta es 2 coseno de teta por la derivada de seno de teta, ¿no? Recordemos la regla de la cadena, entonces nos queda 4 por 2 coseno de teta por menos seno de teta, ¿no? Que seno de teta es la derivada de coseno de teta. Y luego hacemos lo análogo con respecto a las y, la derivada de y con respecto de teta es d con respecto de teta de f de y, digo, de f de teta, que en este caso es 4 coseno de teta, por seno de teta. Entonces 4 coseno de teta por seno de teta, ¿no? Utilizamos esta expresión y quién es f de teta. Y entonces ahora tenemos una derivada del tipo coseno por seno, y pues aplicamos la regla del producto de derivadas, entonces coseno por la derivada de seno más seno por la derivada de coseno. Y entonces pues simplemente nos queda coseno por la derivada de seno, que es otra vez coseno, entonces nos queda coseno cuadrado, y luego seno por la derivada de coseno, y la derivada de coseno es menos seno, entonces nos queda menos seno cuadrado. Y por ahí cargamos ese 4 que teníamos. Entonces, esto nos permite ahora sí, tenemos la derivada de x con respecto de teta, la derivada de y con respecto de teta, pero la que nos pidieron es la derivada de y con respecto de x. Eso es lo mismo que hacer el cociente de estas dos derivadas, ¿no? De alguna manera se podría pensar que si divido dy en d teta entre dx en d teta, pues se me van las tetas y pues justamente me queda la expresión que yo quiero, que es dy en dx. Entonces, pues hago eso. Y entonces pues, ya tenemos una expresión para la derivada de y con respecto de x, ¿no? Que es igual a esta expresión en términos de teta. Y ahora nos piden que le evaluamos en teta igual a pi cuartos. Ok, entonces como en el examen no van a tener, tienen que hacerlo solamente con un lápiz, que ni siquiera calculadora pueden llevar, pues justamente recordemos un poco cuáles son los senos y cosenos de pi cuartos, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues es como lo que nos enseñaron en la preparatoria, que es dibujar nuestro triángulo rectángulo con dos lados iguales a 1, ¿no? Porque ese triángulo en particular nos da que sus ángulos son pi cuartos y pi cuartos, ¿no? Por ahí hay otro triángulo que nos da el que es pi sextos y pi tercios, ¿no? Dependiendo de cómo agarremos las longitudes de los lados, pero bueno, para este ejercicio, este es el que requerimos. Entonces, pues le ponemos que vale 1, 1 y 1 y 1 nos daría una hipotenusa de raíz de 2, ¿no? Eso es por simplemente el teorema de Pitágoras, que nos dice que cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Entonces, la hipotenusa no al cuadrado, pues es raíz de 2, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2, y raíz de eso va a ser nuestra hipotenusa. Y luego recordamos un poquito las propiedades trigonométricas, entonces seno es cateto puesto entre hipotenusa, que en este caso, si tomo este ángulo, ¿no? Es cateto puesto vale 1, e hipotenusa vale raíz de 2, ¿no? Y análogamente para coseno, y ya también podríamos calcular tangente, ¿no? Pero la expresión que queremos, pues tiene cosenos de teta y senos de teta. Entonces, con estas dos de por acá, es más que suficiente, ¿no? Y evaluados, recuerden que estamos haciendo la evaluación para pi cuartos, entonces nos queda 1 entre raíz de 2 y 1 entre raíz de 2, ¿no? Para seno de teta es 1 entre raíz de 2 y coseno de teta es 1 entre raíz de 2. Por lo tanto, nos queda, evaluando esta expresión en estos términos, que la derivada de y con respecto de x es igual a 0. Entonces, ya con eso hemos realizado el segundo inciso de este problema. Y con eso termina el ejercicio. Ahora, nada más recordemos un poquito que pues, sí estamos haciendo bien las cosas porque queríamos la derivada de y con respecto de x en pi cuartos, ¿no? Y entonces, en el caso, recordando nuestro dibujito, pues pi cuartos es esta recta, ¿no? La recta que pasa por, que tiene un ángulo de 45 grados, ¿no? Y entonces justamente nuestra curva en el ángulo de 45 grados, pues es este punto, ¿no? El cenit de nuestro círculo, y pues nos fijamos que justamente sí tiene una derivada igual a 0, ¿no? La pendiente en ese punto, que realmente es el punto 2,2, pues es 0.
¿no? Entonces ya con eso logramos hasta comprobar nuestro ejercicio. Ahora, pues como siempre les quiero recordar que la licenciatura ya no es suficiente para muchos empleos, para avanzar de puesto, necesitas más allá que la licenciatura. Una gran recomendación es que tan pronto acaben la licenciatura, hagan una maestría. No se esperen los años, no quieran ganar experiencia. Eso realmente ya no es significativo. Tener un posgrado es lo que hoy por hoy vale en todo tipo de trabajo, sea que quieras trabajar en una oficina, sea que quieras trabajar en la academia, sea que quieras en donde sea, ya lo que requieres es un posgrado, ¿no? Y no se esperen los años, porque después les va a salir mucho más caro, van a tener otras obligaciones y va a ser mucho más difícil hacerlo. Y entonces mi recomendación es el posgrado de Ciencias Matemáticas del UNAM, el cual es un posgrado de excelencia y cuenta con el apoyo del CONACYT, es decir, hay una beca para maestría de 12,000 pesos, de más de 12,000 pesos, y una beca para doctorado de 16,000, libres de impuestos. Además, estas becas son realmente NUDIs, así que no importa que la inflación afecte, ustedes van a recibir un sueldo muy bueno, ¿no? Que realmente es en promedio lo que un estudiante de licenciatura, ¿no? Gana más o menos en su primer trabajo. Entonces, si le invierten un par de años a una maestría, van a tener un futuro mucho más fácil. Además, estas becas están planeadas para que sí puedan eh, mantenerse a sí mismos, independizarse. Entonces, es una gran oportunidad. Las inscripciones para estos exámenes de admisión son en agosto y en febrero y se aceptan tanto alumnos internacionales como nacionales. Y como siempre, les recomiendo que hagan estos ejercicios. No les va a dar tiempo de leer un libro de álgebra y un libro de cálculo. Si quieren pasar este examen, prepárense para este examen. ¿Y cómo se preparan este examen? Haciendo los ejercicios. Entonces, en la página de posgrado pueden bajar los PDFs y aquí vamos a estar trabajando en varios de esos exámenes pasados para que estén mejor preparados. Entonces, como siempre, estudien mucho y les deseo muy buena suerte. Hasta luego.